Llegamos a la última charla de esta tarde, que sin duda es un tema bastante esperado e interesante. Convocamos al escenario a Gustavo Álvarez, que cuenta con más de 14 años dentro del rubro en proyectos de estrategia digital, aplicando herramientas y acciones de automatización en el desarrollo de proyectos digitales en varios países, como España, como Estados Unidos, como Colombia y también Paraguay. Anteriormente, consultor de negocios en empresas de diversos sectores, ha realizado diversos másteres desarrollados en áreas relacionadas con la estrategia digital y tecnología aplicada a este sector. Tiene un máster en transformación digital e innovación en INESDI en Madrid y actualmente es socio director de la agencia Capitan Lot. Así que con los fuertes aplausos recibimos a Gustavo Álvarez aquí en el escenario. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a la APA por la invitación y gracias por aguantar hasta las 6, porque la verdad es que sois unos valientes y gracias por quedaros a escuchar la charla. Diciembre del 2022, estoy hablando con un buen amigo mío catalán, colega, estupenda persona, y me manda un WhatsApp con un link que pone openai.com. Me dice, entra, vete al chat y pregunta. Entonces yo voy, entro y pregunté por qué la gente compra un departamento en Asunción. Sin más. Lógicamente estaba un poco obsesionado por una campaña que estábamos llevando. Entonces empecé a recibir información, la que sea. Empecé a recibir información, seguí preguntando, y desde diciembre de 2022 mi relación ha sido de profundo amor con la inteligencia artificial generativa, porque empecé a descubrir cosas que podía hacer por mí mismo. Luego empecé a descubrir que podía sacar código sin ser desarrollador, que podía hacer automatizaciones sin ser un experto en automatizaciones. Y de esto va lo que quiero comentar hoy, de cómo podemos transitar ese camino de la tecnología a la estrategia en la publicidad, cualquiera de nosotros. Cuando veía el título de la presentación, digo, aquí hay tres cuestiones que no siempre son muy amigas, que es una es tecnología, otra es estrategia y otra es publicidad. Deberían ser mucho más amigas de lo que son, deberían llevarse mejor de lo que realmente se llevan. Y no siempre es así, ¿vale? La presentación tiene como tres partes. Una parte de contexto, luego otra, los 5 ejes que yo creo que es bueno seguir si queremos aplicar esto, y una conclusión. Así de sencillo y os dejo libres, ¿vale? Cuando vemos cuando escuchamos la IA generativa, hay 3 claras aproximaciones. Una, los hiperventilados, como yo. Yo me hiperventilo, o sea, yo me entusiasma todo, lo quiero aplicar en todo, me meto en todas las herramientas que hay y lo quiero aplicar en mi vida profesional y en mi vida laboral, impersonal en todos los sentidos. Luego hay gente que es más preocupada. Hablamos de arquetipos, ya que estamos hablando de publicidad, el arquetipo de la preocupación. Me voy a quedar sin trabajo. Esto va a destruir mi futuro. Y es curioso, ayer lo comentábamos, escucho a más gente joven esto que a gente mayor. Me llama poderosamente la atención cuando debería ser al revés, ¿no? Y luego los escépticos. Esto es un hype, esto no va a funcionar, es otro metaverso, ya se les pasará la fiebre del oro a todos estos y ya volverán a lo de siempre. Lamentablemente esto no va a suceder para aquellos que estén en esta posición. Hay una cuarta, que realmente es la interesante, en mi opinión, es esta, ¿vale? Que es la de la curiosidad, en la cual nos preguntamos cómo nos puede ayudar esto en nuestro día a día. Nos preguntamos cómo puede aportar valor a nuestro negocio. Nos preguntamos qué hay de esto, cómo se puede entender, cómo se puede aplicar y cómo se puede proceder con la inteligencia artificial. Aquí veis, con un poco de contexto, seguro hay mucho diseñador aquí seguro, Adobe, lo utilizaréis. Entonces, ¿la inteligencia artificial es un killer o es una salvadora?
Aquí veis Adobe cuando sale la IA generativa, cuando OpenAI explota de verdad, no solamente Adobe, sino otras herramientas bajan su cotización. Esta es la evolución de la cotización de las acciones de Adobe. Sale y baja. ¿Por qué? Porque lo que se decía es que van a desaparecer los diseñadores, no va a hacer falta que nadie diseñe, sino que una herramienta con alguien que se ponga ya va a diseñar. ¿Vale? No es así. Luego, Adobe lo que hace es incorpora, a través de Firefly y luego otras desarrollos que ha hecho, la inteligencia artificial dentro de la herramienta. Sus acciones suben. Es decir, aporta mucho más valor y no es un killer. Antes hablaba en la mesa redonda que no nos queda otra que entender que tenemos que empezar a aplicar todo esto en nuestro trabajo diario. No solamente cuántas veces habréis escuchado en los últimos 6 meses, hoy mismo, mínimo 15 o 20 veces, habremos escuchado sobre la inteligencia artificial, mínimo, en todas las charlas que ha habido, y la mesa, mínimo 15 o 20 veces. O sea que ha habido unas cuantas. Y muchas porque estos son los resultados de las búsquedas. La gente que busca, esto es Paraguay, la gente que ha buscado GPT, pero es muy interesante que veis la otra línea, que la gente que ha buscado inteligencia artificial. Es decir, ya no es un tema de GPT, sino que la gente está pensando y está buscando cómo la inteligencia artificial generativa en general me puede ayudar. GPT empieza a ser algo más, no lo principal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo la uso? Cuando hablo de cómo la uso, no hablo de poner en mi cara a un muñeco de Chihuahua a través de un LoRa. O sea, eso no va de eso. O el otro día escuchaba, ya en Europa estaba prohibida la voz avanzada de GPT, y ya la han abierto, y para explicarla, una persona lo que hace es en un vídeo que le cante una nana para su hija. No va de eso la inteligencia artificial, va de mucho más. Como ejemplos, casi anecdóticos, está bien, pero va de mucho más. ¿Vale? Y lo más importante, ¿cómo aporta valor? ¿Cómo aporta valor en el corto, en el medio y en el largo plazo? Y además en todas las esferas en las que estemos trabajando. Hay 5 pasos que para mí son esenciales para aplicar todo esto en el día a día. Uno, es mucho más que herramientas. Lo que falta es estrategia. Al final, ¿cómo utilizamos esto? Mediante la co-creación, que es un concepto básico, porque esto no viene a sustituirnos, sino que vamos a co-crear. 3, ¿cómo definimos la estrategia? 4, ¿cómo la ejecutamos? Y 5, ¿quién va a hacer todo esto de nosotros? Porque está fantástico, pero ¿quién va a hacer todo esto? Tiene que haber gente que lo haga, ¿vale? Y es con lo que vamos a acabar estos 5 ejes. Mirad, esto, por cierto, todas las fotos, yo no soy diseñador, están hechas con Flux, es gratuita, fantástica, la puedes utilizar, o sea, y funciona bastante bien. Pero si ves alguna cosa, no soy diseñador, ni pretendo serlo, simplemente que he utilizado esa herramienta para ilustrar la presentación. Esto es actualmente una metáfora de lo que es la inteligencia artificial. 450 millones de herramientas, muchas de ellas que hacen lo mismo. Si os metéis en una página que se llama Product Hunt, todos los días hay chicos que están sacando herramientas permanentemente de inteligencia artificial, pero no sabemos para qué vale cada cosa. No sabemos para qué vale este martillo, o esta llave inglesa, o este teclado. No sabemos para qué vale. Hay muchas herramientas, pero no hay un uso claro de cómo podemos emplearlas. Entonces, no se trata de preguntarnos qué es lo que puedo hacer. Puedo hacer muchas cosas, sino cómo podemos utilizarla para innovar y para aportar valor y para entregar mejores soluciones a nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a la co-creación, que para mí es el elemento básico de la inteligencia artificial. No viene a sustituir nada a la inteligencia artificial, va a sustituir lo que no aporta valor, lo rutinario, aquello que nos quita el tiempo y que no aporta valor a nadie. Eso es lo que va a sustituir, pero no va a sustituir otras muchas cosas. ¿La co-creación qué es? Al final es ese paso gigante que vamos a dar para incorporarlo a nuestro trabajo y que es la conjunción de 2 esferas. Perdón, es la conjunción de 2 esferas, el profesional y la IA. Porque el profesional es el que tiene la intuición, es el que tiene el conocimiento estratégico, es el que conoce al cliente,
es el que tiene el contexto cultural, es el que tiene la intuición, el que tiene todo. Y luego la IA lo que aporta es velocidad, procesamiento de datos, personalización. Antes lo comentaba Eduardo en la primera exposición, el concepto de la personalización, y la IA es básica para que podamos avanzar hacia ese gran objetivo. Entonces, cuando tú juntas las dos cosas y las dos trabajan juntas, el resultado de esa co-creación es exponencial. Es decir, una no se superpone a la otra, sino que las dos colaboran y cooperan. ¿Vale? Entonces, como decía antes, ese paso gigante. ¿Cómo incorporo esto en mi día a día? Aquí he puesto un pequeño proceso para que veáis cuando hablo de la co-creación, ¿a qué me refiero? Un proceso que, si estáis en agencias, porque muchos de vosotros estáis en agencias, son todo digitales. Esto es el día a día. Es decir, hay un analista que está, en este caso, con la inteligencia artificial trabajando conjuntamente, le mete un montón de datos, se procesan y no saca insights, porque la inteligencia artificial no saca insights, saca clusters, saca datos más estructurados, ¿vale? Y te dice, aquí tienes. Y el analista es el que extrae esos insights, es decir, cooperan los dos. Se lo da al creativo. Y el creativo tiene una serie de indicaciones, tiene clústeres de clientes, tiene segmentos de clientes que están identificados por una serie de características comunes. Y el creativo saca una serie de mensajes claros, esa línea creativa que baja luego a redacción, y el redactor, utilizando de nuevo la inteligencia artificial, puede sacar un montón de textos. Pero está su capacidad para curar y para discernir qué es lo bueno de lo malo y para quedarse con aquellos textos que funcionan. Los mete en campañas. El de campañas con la inteligencia artificial puede automatizar un montón de procesos, sacar información, llegan a datos, sube arriba de nuevo y empieza el proceso. Es decir, esto que hay veces que tardamos mucho en hacerlo, la iteración, la capacidad de iteración permanente y rápida que tenemos para ir probando mensajes, para ir probando líneas distintas, es brutal. O sea, no tenemos que estar esperando mucho tiempo para poder probar qué mensaje, con qué tipo de cliente o con qué tipo de clúster de cliente funciona mejor. Si no funciona mejor, lo tiro y voy a por más. En ningún caso la inteligencia artificial está sustituyendo a nadie. Está ayudando y cooperando con cada uno de los profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres beneficios importantes que tiene la co-creación, que es la velocidad, que es una creatividad aumentada. Si yo tengo los clústeres de clientes claros, puedo crear de una forma mucho más personalizada, ¿vale? Y luego una optimización absolutamente continua y permanente. Que esto ya está. Ayer he hablado muchas veces de la optimización más que en los últimos meses. Entonces es cómo puedo seguir mejorando mis campañas a través del servicio o de lo que me aporta las capacidades de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces es básicamente nuestra colaboradora. Quiero destacar esto porque cuando hablo con gente en cuanto a, bien sean compañeros o gente de fuera, lo que sea, muchas veces se ve como la enemiga y entonces se ponen barreras y no se quiere aplicar. ¿De acuerdo? Esto ya es una cuestión que diré al final, pero lo apliquemos o no lo apliquemos es una decisión nuestra. Ya somos mayores, pero este rodillo sigue, ¿vale? Entonces, por eso es bueno verla como colaboradora, como cooperadora, como una coworker más con la que podemos trabajar. Entonces, estrategias con la IA. Aquí, digo, para explicarlo me parece que el acrónimo IDEA para pasar a la acción me pareció interesante. Entonces, hay como unos pasos para definir una estrategia con inteligencia artificial. Lo primero es, ¿dónde la voy a utilizar? Un caso de uso. No se puede aplicar en todo de golpe. Un caso de uso que diga, bueno, aquí, en este proceso que no es crítico para mi agencia o para mi empresa, lo voy a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, defino ese caso de uso, marco los objetivos que quiero conseguir con la implementación de la inteligencia artificial, la ejecuto, que ahora veremos que tampoco es tan complejo ejecutarlo con toda la tecnología que tenemos ahora, analizo y evalúo
si lo que estoy haciendo tiene sentido. Y si no tiene sentido, cambio. ¿Vale? Y lo siguiente es pasar de la idea, se me pasa más rápido esto, de la idea a la acción. ¿Vale? Ya tengo la idea estratégica y cómo la llego a ejecutar. Aquí también he estado pensando yo, ¿cómo puedo explicar todo esto que ya empieza a ser un poco más técnico, más raro, de una forma sencilla? Entonces pensé en esta ecuación. No code, no sé si algunos de vosotros habéis escuchado alguna vez hablar de no code, entiendo que sí. De la automatización, entiendo que sí, y de la IA también. Entonces, el no code, que es crear sin código, si alguna vez no, si es la primera vez que lo escucháis, es muy interesante porque me pasó lo mismo que en diciembre de 2022. Cuando lo descubrí hace años, es cómo puedo crear activos digitales sin saber programar, lo cual para mí era brutal. Y no es que vaya a sustituir a los programadores, sino que puedo probar cosas sin tener que codificar. Luego, ¿cómo puedo automatizar? ¿Cómo automatizo las tareas que me quitan mucho tiempo y que no me aportan ningún valor? Y todo esto lo multiplico con la IA. Antes, si la IA generativa, ya lo hacíamos porque con no code hacíamos muchas cosas, pero cuando ya le meto la inteligencia artificial, multiplico su velocidad, su personalización y la capacidad de hacer cosas. Entonces lo que hacemos es, por un lado, crear, por otro lado, ejecutar y por otro lado, potenciar. Voy a poner un ejemplo que hemos hablado mucho de creatividad, pero en la automatización hay herramientas en las cuales tú, sin saber programar, defines un proceso, le escribes a ese proceso lo que quieres y la inteligencia artificial te lo va mejorando. Tú solo lo puedes hacer. Tú solo puedes probar esas cosas. ¿Vale? Por eso digo que potencia. ¿Y qué es potenciar? Es aprendizaje continuo, es capacidad de adaptación y de adaptarnos a lo cambiante que es el mercado, absolutamente cambiante, incluso nuestros clientes en cada mes son distintos, y la escalabilidad. El aplicar esto permite un crecimiento, ya no sé si exponencial o hay algo más que exponencial, pero es un palo de stick. En cuanto que empiezas a incorporarlo, tu eficiencia, los resultados y el valor que puedes aportar es brutalmente escalable. Y esto es interesante porque, como decía al principio, ¿quién va a ejecutar todo esto? Es decir, todo es muy bonito, pero ¿quién se va a ocupar de todo esto? Porque ¿quién va a entender cuál es el hueco estratégico que tiene la inteligencia artificial en nuestra empresa o en nuestra agencia? ¿Quién va a entender cómo lo puede ejecutar? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a analizar? ¿Quién lo va a escalar? ¿A quién va a hacer eso? Cuando es una herramienta que hasta... Yo lo vi en diciembre de 2022, pero en Paraguay, en marzo del 2023, hace año y pico, no se podía entrar en GPT prácticamente. O sea, hablamos de un año y 4 meses. ¿Vale? Entonces, ¿quién se va a ocupar de todo esto? No. O sea, no hablamos de un androide que va a estar ocupando nuestro puesto de trabajo. No va de esto. Porque esto, el otro día Elon Musk presentó sus robots, lo cual sus acciones se cayeron por el tema del timing. O sea, no va de androides, no va de estas cuestiones. Nadie nos va a atacar por la noche con un cuchillo porque se ha vuelto loca la máquina. No va de eso. Sino va más bien de gente normal como nosotros, profesionales, pero que cuando nos quitamos y barremos el barro, lo recurrente, lo que no aporta valor y lo repetitivo, nos convertimos en otro tipo de profesional. Mucho más multidisciplinar. Yo, como os comentaba, yo no sé codificar, pero puedo sacar código con la herramienta. Luego la valido y pruebo mis cosas. Y luego ya el desarrollador se encarga de hacer. Pero yo hago mi prototipo, mi prueba de concepto la hago yo. Esto es una obviedad, pero tampoco es tan obviedad. Es decir, tenemos que estar mucho más volcados al cliente. Muchas veces no estamos volcados al cliente. Por ejemplo, hay una reunión, se hace una minuta y la minuta se tira a una persona 2 horas haciendo la minuta. Esas 2 horas, si yo grabo la reunión, la paso por un notebook LM de Google, por ejemplo, me saco un resumen, me la estudio
y lo que aporto al cliente es valor, en esas 2 horas estoy aportando mucho más valor que el que yo ofrezco picando una minuta. ¿Entendéis? Por nada, no sustituye a quien hace la minuta, sino que el que la hace aporta mucho más valor y se vuelca mucho más en el cliente. Podemos aportar con este profesional soluciones de mucho más alto valor. Si lo sabe aplicar y entiende bien de qué va la inteligencia artificial, podemos hacer cosas mucho más interesantes para nuestros clientes. Y esto es otra obviedad como la del cliente, pero que no siempre se cumple. Podemos tomar decisiones basadas en datos. Yo, quizás un poco por mi trayectoria, no entiendo el tomar decisiones sin datos. Lo puedo entender porque a veces es técnicamente difícil sacarlos, pero con estas herramientas que te da análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo, simplemente hablando con ella, que es lo potente, todos podemos tomar decisiones basadas en datos. Los creativos, los redactores, los diseñadores, los ejecutivos de cuentas, los directores de campañas, la gente de pautas, todo el mundo puede tomar decisiones basadas en un volumen importante de datos. Entonces, esto lo que define es el nuevo profesional al que tiene que dar lugar la IA. ¿Cómo estamos de lejos o de cerca a esto? No lo sé, sinceramente. Pero que va de esto, porque como decía antes, lo que nos permite es quitar lo repetitivo, quitar lo que no aporta valor. Y no hablo de ser estrategas, que definamos estrategias de empresas, sino que dentro de nuestras posiciones podamos tener una visión mucho más estratégica de lo que el cliente quiere, cuando yo me quito todo aquello que me quita tiempo y que no aporta ningún valor. Y para ser una estratega he sacado como 6 conceptos importantes, 6 pasos, ¿vale? Que creo que tendríamos que cumplir para poder llegar a ser este perfil. Y también las agencias y las empresas para tener en cuenta. Siguiendo esta receta, creo que se puede conseguir. La primera es formación. La segunda es formación. La tercera es muy importante, es un poco distinta a estas, y es formación. La cuarta, aquí ya cambia un poco, es formación también. La quinta viene siendo formación, y ya por terminar, aquí ya cambiamos un poco, ya no repetimos mucho, es formación. Sin esto es imposible. Es absolutamente imposible que seamos ni un estratega, ni sepamos dónde podemos aplicar la inteligencia artificial, ni podamos aprovechar todo esto. O sea, sin estos 6 elementos, que viene siendo 1, pero potenciado, multiplicado por 6, es imposible. Y además es imposible porque a la velocidad a la que va es muy difícil que lo que sabemos hoy pensemos que es un absoluto. Es absolutamente relativo, porque mañana es distinto, pasado es distinto y después es distinto. Entonces, sin estos elementos es realmente imposible que consigamos adaptarnos a esta nueva tecnología, que ya no está nueva, por cierto, ¿vale? Y por ir un poco cerrando la charla, empezábamos con esto. Empezábamos con un amasijo de herramientas. Un amasijo que podemos ir ordenando si entendemos dónde tiene que ser, si definimos la estrategia, si definimos la co-creación con esas herramientas, las herramientas adecuadas y quién lo tiene que hacer. Entonces, al final, el objetivo es pasar de esto a esto. Todo bien ordenadito. ¿Para qué necesito un creador de imágenes? ¿Para qué necesito una herramienta de automatización? ¿Para qué necesito una herramienta de redacción? ¿Para qué necesito una herramienta para crear únicamente esquemas de trabajo? ¿Vale? Todo perfectamente ordenado es como realmente deberíamos tenerlo, pero sin seguir estos pasos va a ser muy complicado, ¿vale? Y sobre todo, para mí, la única diapositiva de los más importantes es la de formación. Va a ser rotunda y absolutamente imposible que realmente aprovechemos todo el potencial que tiene si no nos metemos a fondo con esto y nos formamos. Podemos decidir, como os decía antes, hacerlo o no hacerlo. Eso ya está en la decisión soberana de cada individuo. Pero antes me preguntaban, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo ves el futuro en esto? Yo no tengo ni idea, no soy ningún gurú. Lo que sí sé es que el pasado fue el año pasado, en marzo, cuando aquí todavía no se accedía a GPT. Hoy ya ha hablado gente de que está simulando explosiones con inteligencia artificial.
en 1 mes y 4 meses. Y todo eso con inteligencia artificial generativa. No hace nada de tiempo. Imaginaros otro año y 4 meses. No ponernos ahí encima es una decisión nuestra. Las consecuencias van a ser unas. Ponernos encima y formarnos, en mi opinión, me parece la actitud inteligente. Y hasta aquí, muchas gracias por atender. ¿Alguna pregunta para Gustavo? Así acercamos. Listo, Mauri. Ya te pasamos para el señor Mauricio, por favor. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Respecto a lo que estabas mencionando del nuevo profesional, que creo Sí. que es un rol muy vital que está floreciendo y apareciendo en las agencias cada vez más, ¿qué sugerencias vos tendrías para una persona que quiera indagar al respecto y formarse en el EI? Porque va a ser eventualmente un aporte no menor este profesional que esté como cualquier otro diseñador o planner o creativo dentro de la estructura de la agencia, ¿no? Sí. Mira, hay una cuestión muy importante que lo ponía en la fórmula. Primero hay que entender lo que es la automatización, porque esto no va más que de meterle esteroides a la automatización. Luego comprender lo que es el no-code y entenderlo, cómo puedo crear cosas sin ser un experto codificador o ser un experto en eso, también es importante. Y es importante entender para qué aplico yo, o sea, en qué consiste mi trabajo. Si yo soy un diseñador, soy un creativo, soy un redactor, soy una persona de finanzas, me formaré en esa parte concreta, ¿vale? Pero cuando tú haces un curso bien estructurado de inteligencia artificial, no empieza por inteligencia artificial. Te empieza diciendo, primero automatización, luego datos, la creación y le metes esteroides con la inteligencia artificial. Porque muchas veces empezamos, Midjourney, venga, aprended Midjourney. Y no va tanto por ahí. Midjourney es una herramienta más. GPT es una herramienta más, Claude es una herramienta más, ¿no? Make con inteligencia artificial es una herramienta más. Lo importante es entender antes los pasos. Por eso no es tan sencillo como meterte en vídeos de YouTube y empezar a ver cómo hace la gente con LoRa's. LoRa's son los lenguajes de aprendizaje para diseño, que son tremendamente adaptables y son gratuitos. Y os aconsejo, os invito a que los utilicéis. No vale con meterte a entender que es un LoRa y empezar a hacerlo. O que es un prompt. No es suficiente eso. Hay que entender otras cosas antes. Si realmente quieres que esto te ayude y convertirte en un co-creador con inteligencia artificial. Si quieres poner un parche, vas a un vídeo de YouTube y haces un prompt y ya está. Si lo quieres tomar en serio, ¿a qué me dedico? Después de qué me dedico, ¿qué es la automatización? ¿Qué es el no-code, por ejemplo? Y luego la inteligencia artificial. O sea, que no es tan inmediato. Otra persona levantó el brazo. Otra preguntita. Ya quedó clara también. ¿Alguien más? Gracias, Gustavo. Te agradecemos mucho la presencia. Gustavo Álvarez con nosotros.